Estamos en el área ambiental de Canapucha, en Ibiza, en una instalación donde se tratan los residuos de Ibiza y Formentera. En la instalación se procesan alrededor de 80.000, 90.000 toneladas anuales de RSU, unas 8.000 toneladas de envase ligero y unas 9.000 toneladas de fracción orgánica selectiva. Únicamente tenemos personal para hacer control de calidad. Entonces todo el proceso, desde el inicio, desde que se descarga en el foso hasta que se prensa el material, todo es automatizado. Y los principales equipos para hacer esta clasificación de material son los equipos de separación óptica de PICVISA. Disponemos de 7 equipos de separación óptica de PICVISA, desde equipos donde clasifican los materiales valorizables a valorizables y otros equipos donde ya se clasifica cada uno de los materiales. Separación óptica para separar el PET, separación óptica para separar el PEAT y el BRIC. Bueno, el rendimiento de los equipos está por encima del contratado. Durante este año pasado, el 2022 y el 2021, realizamos comprobaciones trimestrales con PICVISA y los datos son superiores a los contratados. Estamos en algunos valores por encima del 98%, otros por encima del 92%, dependiendo de cada uno de los equipos. Desde que se ha puesto la instalación en marcha desde abril del 2021, no hemos tenido ningún problema de calidad de los materiales entregados a reciclador, tanto del PET, del PEAT como del BRIC. Bueno, el servicio por venta aquí nosotros es muy importante, porque nosotros, entrando en la temporada plena de verano, la isla se llena de gente, es difícil que las empresas quieran venir a prestar servicio. En este caso nosotros estamos muy contentos con PICVISA porque siempre que hemos necesitado su apoyo, bien sea remoto o bien sea presencial, pues hemos tenido una relación rápida y efectiva.